Qué bueno es estar aquí otra vez, trayendo el mensaje del día de hoy. El tema es: el saber sin crecer no tiene sentido. El conocimiento, el estudio de la palabra, debe de generar frutos, cambios. Ese es el propósito. La palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Así que el propósito no es escucharla, ¿verdad? Y pues escuchar y lo olvido para escuchar lo que tienen que decir la semana que viene. Y tomé el estudio bíblico y sé más de la Biblia. Puedo hablar de doctrina porque lo aprendí, lo estudié, pero mi vida sigue igual. No hay ningún efecto, ¿verdad?, sobre mi espíritu, sobre mi ética, mi comportamiento, mis valores. Entonces, el título, ahora lo podemos entender mejor: el saber sin crecer no tiene sentido. No tiene sentido. Y vamos a leer en Efesios 4, del 11 al 16, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Está hablando Efesios ahí de el origen de la iglesia y el propósito de la iglesia. Y cuál es, que es un producto de un diseño divino. Dice: y él mismo, está hablando de Jesús, el mismo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuante es que está de un lado y de otro, ¿verdad? Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, y ahí se refiere a la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, te damos gracias por la palabra. Ponemos este mensaje en tus manos, Señor, que sea para fruto y gloria para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad humana, para que, Señor, tu palabra haga el propósito por el cual fue enviada. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Vamos a analizar el título primero. El saber sin crecer no tiene sentido. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir, y hemos visto esta tendencia, por eso hay una preocupación en mí. He visto una tendencia en algunas iglesias que se dedican a predicar doctrina y doctrina. Y es importante. En esta iglesia tenemos hasta un instituto bíblico. Y las 3 primeras clases, cristianismo práctico, nuevos creyentes y doctrina, es para aprender doctrina, básicamente. 3 clases para empezar el instituto, que dura años. Es como tenemos aquí, en vez de una escuela bíblica, como una universidad, que se llama el Instituto Bíblico.
que se gradúan con toga y birrete y todos los miembros, no es para algunos, para el que quiere estudiar, ¿verdad? Entonces, el título quiere decir que el conocer mucha doctrina y poder discutir de la Biblia y todas esas cosas, sin que la Biblia nos toque personalmente a nosotros, es menospreciar el propósito de la Biblia, que es reproducir los principios de Cristo, la vida de Cristo en nosotros, transformar nuestro carácter y nuestra manera de ser, nuestros estilos de vida, de tal manera que sean agradables al Señor. Lograr que nosotros seamos bendición a la sociedad, a la familia, a la iglesia. Producir en nosotros amor por los perdidos, amor por los hermanos, compasión por los que sufren. O sea, la palabra tiene un propósito. No es que yo sepa mucho. Es importante saber, claro. Pero el saber sin crecer le levanta una gloria a la mente del que sabe. Nos puede hacer parecer importantes. Y cuando encontramos una persona, no vemos a una persona que hay que darle amor y que en el propósito de amarle, si podemos, le compartimos el Evangelio, sino que vemos la oportunidad de establecer una discusión. Y si en otra iglesia no lo veo como un hermano en Cristo, que no tiene la misma denominación, pero que es cristiano igual que yo, tiene la misma salvación que yo tengo, y que entonces pues nos saludamos con cariño, y qué bueno, y sí, estoy yendo a la iglesia, te felicito, ¿verdad? Sino que lo vemos, ven acá, pero ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú conoces sobre la salvación? ¿Se entiende? ¿Tú crees que es por obra, es por gracia? Entonces, no estudiamos la Biblia para pelear ni para discutir con nadie. De hecho, lo que dijo Jesús a sus discípulos, vayan y toquen a las puertas. Es lo que vamos a hacer aquí ahora. Si lo reciben, si está preparada esa persona, usted le dice, vengo de parte de un mensaje de esperanza para ustedes, ¿verdad? Le dijo Jesús, si lo reciben, entren en esa casa. Si no lo reciben, no le dijo, póngase a discutir para que lo convenza. No dijo, no está preparado. Y nosotros que conocemos la elección y conocemos los principios de la teología reformada, que es el fundamento de esta iglesia, ¿no está preparado el corazón? Pues no está preparado. ¿Qué dijo Jesús? Gracias de todas maneras. Gracias, y te vas a la próxima casa. Eso le dijo Jesús. Vayan de dos en dos, toquen a la puerta, digan que van de parte mía para presentar un mensaje de esperanza, el Evangelio. Si lo reciben, entren. Si no lo reciben, entonces dijo, póngase a pelear, a discutir, a ver si lo convence. Dijo, no, déjalo quieto, no está preparado. Usted no es el Espíritu Santo, déjalo quieto. Siga camino. Así que el saber es importante, pero la Biblia se estudia cómo yo puedo compartir la verdad con otros. Eso es verdad, sí, eso es una buena razón para estudiar la Biblia. Pero hay otro razonamiento sobre la palabra. ¿Cómo la palabra me puede transformar a mí? En vez de señalar para acá, Dios nos dio el codo para que hiciéramos así también. Esto no es para beber, es para... Así que ese es el mensaje de hoy. Vamos a ver. Por ejemplo, la Biblia habla de que Dios da señales y hace milagros. Y hay dones espirituales, ¿verdad? La Biblia habla de eso. Pero yo conozco iglesias, fíjate cómo las cosas se pueden usar para mal. Yo conozco iglesias donde una persona que dice ser profeta, sea verdad o no, llega allí y quiere obligar a la congregación que se pongan a escuchar sus profecías. Y el pastor no está de acuerdo.
que es el líder de la iglesia. No son los profetas los líderes, ni los maestros. La Biblia tiene un orden establecido por Dios. El líder es el pastor. El ministerio pastoral, el liderato es espiritual. Lo vamos a leer ahora, ¿verdad? Y entonces, como el pastor no le da lugar a que controle por medio de sus profecías, entonces se va a hacer reuniones en las casas privadas por allá, consigue 4 o 5 que les gusta ese asunto, y entonces empiezan a dividir la iglesia utilizando un don espiritual que según la Biblia fue para edificación los dones del cuerpo, no para destrucción del cuerpo, para edificación del cuerpo. ¿Qué está pasando? Puede ser verdad o no el don que tiene esa persona, pero si no sabe usar el don conforme al orden de Dios, lo que hace es daño. ¿Qué le pasó a la iglesia de Corinto? Dice Pablo a la iglesia de Corinto que Dios que Dios los ha bendecido con todo don, de tal manera que no nos falta ningún don, le dice a la iglesia de Corinto. Allí había profecía, allí había don de lengua, allí había sanidad, había de todo. Pero ¿qué dice el Pablo? Pero yo no le pude hablar a ustedes con todos esos dones como a adultos, les tuve que hablar como a niños, como a bebés, porque están peleando unos con otros. Los dones les han servido para dividirse. Todo el mundo empieza a hablar lenguas al mismo tiempo y parecen locos, dice Pablo. Si llega un inconverso y chorro se revolú de gente hablando lengua al mismo tiempo, y dice, mira, vámonos de aquí, que esto es un chorro loco. Entonces no están edificando el cuerpo. El don lo que hace es haciendo daño. Los dones no es para competir, los dones no son para competir. Y como yo le dije, yo conozco iglesias donde una persona con supuesto don profético empieza a hacer reuniones porque no se le da lugar de tomar control en la iglesia, empieza a hacer reuniones por allá con algunas personas y empieza a dividir una iglesia. Ese don es para maldición de esa iglesia, no para bendición, porque la dividió. Entonces, las cosas siempre tienen dos lados. El que Dios levante una iglesia grande bajo el liderato de un pastor, como ha sido esta iglesia, ¿verdad? Es bueno. No se siente agradecido de que Dios lo haya usado en el proceso 49 años y ahora usando a Joel, ¿verdad? Para edificar esta iglesia. Pero esa grandeza de haber sido el pastor durante tanto tiempo, si yo me empiezo a sentir que soy mejor que los demás pastores, y yo empiezo a sentir que yo soy grande y que me merezco el aplauso del mundo porque Dios me usó a mí, y me lleno de orgullo, de sentido de superioridad, estoy caminando en dirección contraria. Jesús dijo todo lo contrario a eso. Le dijo a los apóstoles, les voy a enseñar algo, antes de ir a la cruz, poquito antes, en la cena del Señor, de ahí casi fue que lo arrestaron, poquito después. Les voy a enseñar algo, siéntense ahí. Se sentaron esos chorros de apóstoles, 12, con los pies llenos de callos. En aquel tiempo andaban sandalias, las carreteras, las calles no tenían pavimento, estaba lleno de animales, caballos, burros, ovejas, pues todo ese excremento estaba por ahí, las aguas de las casas correrían por las calles, y por ahí caminaban los apóstoles. Siéntense, dijo Jesús. Cogió una toalla, se la puso en la cintura, cogió un lebrillo, una palangana, decimos aquí en Puerto Rico, y le lavó los pies. El Señor que descendió del cielo, el Hijo de Dios, le lavó los pies llenos de pie de atleta. Yo no sé qué tenían aquella gente. Se los lavó y se los secó con la toalla. Y después que terminó le dijo, ¿ustedes vieron lo que yo hice? Ustedes dicen que yo soy el Señor, y es verdad, yo lo soy, tienen razón. Pero si yo, el Señor, les he lavado los pies a ustedes, vayan por el mundo haciendo lo mismo. No van a ser jerárquicos y los grandotes. No, sean lavadores de pies. Sean lavadores de pies. Tú quieres ser grande. La grandeza en el campo espiritual
se alcanza postrado. En el mundo, tú tienes que ser el primero. El más fastrén, decimos aquí. ¿Entiendes? El dominante. En el campo espiritual, tú eres un servidor. La iglesia grande es grande cuando la gente se ama y no hay peleas. Cuando se enredan los hermanos y hay divisiones y contiendas, será grande el número, pero es pequeña espiritualmente delante de los ojos de Dios. Las reglas del reino como que trabajan al revés. Los grandes en la tierra buscan estar arriba y tener lo que otros no tienen y controlar, ¿verdad? Y ver, para eso, ¿verdad? El sistema que vivimos es así, ¿verdad? El sueño americano no tiene que ver con Dios, tiene que ver con prosperidad, tener cosas, posesiones, un buen carro, ¿no? Pero aquí Dios está hablando al revés. Y no es nada. Hay grandes hombres de la Biblia que fueron riquísimos. Yo creo que el hombre más rico de la historia se llamó Salomón. Tenía oro, hasta los escudos de los guardias, 300 guardias, todo con un escudo de oro. ¿Tú sabes cuánto valen 300? Escudos no eran escuditos, eran escudos de esos que se ponen así en el piso. Salía 200 libras, 500 libras cada escudo. Calcule usted cuánto había en oro ahí. Y el resto del palacio lleno de oro por todos lados. Y fue un profeta. Abraham, Dios lo prosperó. Fue un hombre muy rico, tenía criados y tenía mucho ganado. Y pudo hacer un ejército y rescatar a su sobrino Lot, que lo habían llevado cautivo en una guerra. De tantos criados que tenía Abraham, a quien se le llama el padre de la fe. O sea, no hay nada malo. El problema es que tú puedes hacer un Dios de cualquier cosa. Puedes ser un Dios de tu ídolo artístico. Yo vi una mujer, yo no sé si me dio coraje o risa, cuando estaba llegando Maripili, después que ganó, yo vi una mujer vieja ya como de 70 años, 60 y pico, 70 años, mirando a Maripili, como estuviera viendo a Jesucristo. Sí, ¿qué? ¿Cuál es lo que? ¿Por qué está llorando? Quiero yo una hija que esté enseñando su cuerpo por todo el mundo por ahí, sea famosa porque enseña. Y gane 7 millones al día. No, no la quiero. Yo no quiero una hija así. Yo no quiero eso. Yo quiero una hija que sea una mujer virtuosa. Me estoy saliendo del tema. Esto es la edad. Bueno. Así que yo sé de iglesias destruidas por un profeta. Pero en la Biblia dice que Dios y constituyó apóstoles, profetas, para perfeccionar a los santos, a la iglesia, a los santos de la iglesia, para la obra del ministerio. Estableció unos líderes para que perfeccionen a los que están bajo su liderato. Él dice que eso lo constituyó Cristo. Por lo tanto, hay otro verso, Romanos 13, del 1 al 2, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La iglesia tiene un orden. Describe a la iglesia como un cuerpo humano, unido por las coyunturas, dice el cuerpo, ¿verdad? Este brazo está dividido en partes. Para yo poder así, está conectado aquí. El mío tiene aquí una prótesis porque me empujaron y me caí en el parking. Me rompí 3 de aquí, pero estoy bien. Tengo aquí, pero está aquí. Tengo de esto aquí. Tengo otro joint aquí. Tengo otro joint aquí. Tengo joint aquí a la base. Tengo joints aquí en los dedos hasta doblarlo así, mira, hasta al final. ¿Verdad? Pero tiene el cuerpo estar de acuerdo. Porque si el cerebro, que es el que manda,
no coordina lo que hace el cuerpo, pues entonces lo que dice la Biblia, el cuerpo es un caos, pues esta pierna quiere ir para allá, para el lado derecho, y la izquierda dice, yo no voy para allá, yo voy para el lado izquierdo, el cerebro no la puede controlar, pues usted se raja por el medio y se parte en dos. Un cuerpo tiene que sujetarse al cerebro, porque es el centro de mando, establecido por el mismo Dios que creó el cuerpo llamado iglesia, un centro de mando, que es el cerebro. Usted va donde su cerebro dice que vaya. Y usted mueve el brazo, para yo hacer esto, tiene que haber sido un comando acá arriba. Si yo no hay un comando acá, una orden, yo no puedo hacer esto. Entonces la iglesia está organizada como un cuerpo. Cuando vino el Espíritu Santo y tomó control de la iglesia en el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez, el día de Pentecostés, repite, y estaban unánimes, juntos, compartían todas las cosas, no había necesidad, porque los que tenían compartían con los que no tenían, compartían con amor unos con otros. O sea, ¿qué produjo el Espíritu Santo? Lo que es la intención de Dios para la iglesia, que seamos un cuerpo unido, donde podemos caminar en la misma dirección. Tenemos mentes diferentes. Pero ¿qué es sujeción? Por ejemplo, la Biblia nos manda a ser buenos ciudadanos con las autoridades civiles. Eso es un mandamiento que está aquí mismo en Romanos 13. Puede leer Romanos 13 después con más cuidado. Dice, sométase a las autoridades, los magistrados y a las autoridades civiles. Los cristianos no podemos ser violadores de leyes seculares. Yo obedezco en la iglesia, pero en la calle yo cruzo las luces rojas, no pago contribuciones, me paro en la de esto, no obedezco al policía, porque yo obedezco a la iglesia, pero tú no obedeces, eres un desobediente, porque Dios te manda a ser un ciudadano responsable y respetuoso de las leyes. La Biblia manda a orar por los que están en eminencia. Pero que no es de mi partido. Porque no sea de tu partido, Señor, que Puerto Rico se vaya abajo y que aquí todo el mundo caiga de muerto de hambre, porque este es del partido. Un cristiano, ¿tú te imaginas orando así? Para que fracase este gobernante que no es azul, o que no es colorado, que no es verde. Cristiano, ahora hay que orar. Los PDP tienen que orar por la alcaldesa de aquí, que es popular, ¿verdad? Y le pedimos al Señor, permítele que haga un buen trabajo, sé con ella, y oro, ayúdala a hacer para bien de este pueblo. Los populares tienen que orar por Jennifer, aunque no hayan votado por ella, ni crean en ella. No. Pero ¿por qué? Porque tiene una posición que le dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Cómo dice Romanos ahí 13? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice la Biblia así. Entonces cuadramos nuestro conocimiento con nuestro obrar, ¿verdad? Es bien importante. Así que la mayor expresión del Espíritu Santo en la iglesia son tres cosas: la unidad, donde una iglesia realmente está manifestado el Espíritu; la unidad, la pasión por los perdidos. Jesús, cuando se fue a ir, lo que le dijo, y recibiréis poder para que sean testigos a todas las naciones. La unidad, la pasión por los perdidos. Y la tercera, el versículo que leyó Alexis, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Eso dijo Jesús, citando a Isaías, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera, anunciar el año agradable del Señor. O sea, yo vengo a ser bueno con los que nadie quiere, yo vengo a amar a los que nadie ama. El otro, la iglesia, unidad, pasión por los perdidos y compasión por los que sufren. Unidad es un fruto del Espíritu. Pasión por los perdidos es otro fruto del Espíritu. Y compasión por los que están en desventaja, en sufrimiento, ¿verdad? Que es también
una manifestación del carácter de Cristo. Entonces, leemos la Biblia, pero estudiamos, aprendemos doctrina, pero entonces viene, ¿y a mí? ¿Qué me quiere decir la palabra? ¿Qué me quiere decir a mí? ¿Verdad? Vamos a ver lo que pasa en Hechos 2, del 1 al 4, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2, del 1 al 4, estaban todos unánimes y juntos. Ya está hablando ahí cuando vino el Espíritu, por primera vez en la historia del hombre, ni sobre los profetas, el Espíritu vino a morar en ellos. A los profetas se soplaba el Espíritu para que cumplieran su ministerio, pero no podía morar en ellos hasta que Cristo no muriera. Jesucristo dijo, nos conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy no puede venir el Espíritu Santo a morar en ustedes. Entonces dice, cuando yo el día de Pentecostés, que fue el día que vino el Espíritu sobre primera vez sobre la humanidad, a los que estaban allí en ese aposento alto, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que le daba que hablasen. Era el día de Pentecostés y habían judíos de todas las naciones. Habían allí 10, 15, 20 lenguajes diferentes que estaban allí, habían venido a Jerusalén a celebrar, porque muchos eran hebreos y otros eran prosélitos, o sea, seguidores de la religión, pero que venían de otros países. Y cuando ellos empezaron a hablar, la gente los entendía en el idioma de su país. Un milagro, ¿verdad? Bien. Pero, ¿qué produce esa venida del Espíritu Santo? Vamos a ver, Hechos 2, del 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y Pedro predicó y se convirtieron, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y mira lo que pasó con esa iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la palabra. En la comunión unos con otros, el amor entre ellos. En el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban juntos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando vino el Espíritu Santo, se manifestó el poder del Espíritu Santo, produciendo señales y maravillas, ¿verdad? Entonces, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, la palabra unánimes quiere decir como si fueran uno solo, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, no era en el templo, no eran religiosos en el templo, también en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. No dice que entre ellos nada más, sino que la gente vio esa unidad, vio ese amor, y la gente quedó impresionada, todo el pueblo. ¿Y qué le pasó a esta gente? ¿Por qué están tan felices juntos? ¿Por qué están ayudándose unos a otros? ¿Verdad? Y el Señor, y mira lo que aparece, cuando hace el Espíritu Santo toma control, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa unidad, ese amor, esa pasión, esa sujeción a Dios producía como algo natural nuevas conversiones, nuevas personas que se añadían a la iglesia. Así que lo que estamos diciendo es que la palabra y lo que hizo Jesús nos da instantáneamente, cuando nos convertimos, pasamos de muerte a vida. Eso no es un proceso, eso es un encuentro, un nuevo nacimiento, le llama la Biblia. Todos nacemos separados de Dios por causa del pecado. Le entrego mi vida a Cristo de corazón, reconozco mi pecado, lo invito a mi corazón, y el Espíritu viene. Ya yo pasé de muerte a vida. Para el resto de la eternidad yo soy un hijo de Dios. Pero Dios quiere que llevemos fruto. La salvación es instantánea en el momento que el Espíritu viene a ti, que tú te conviertes, ya está. El nuevo nacimiento le llama en el capítulo 3
de Juan. Pero la madurez cristiana se adquiere en el caminar con Dios. Uno es instantáneo, otro es progresivo. Donde vamos por la lectura de la palabra, la predicación del pastor, vamos orando y entendiendo que hay ciertas cosas que no están bien. Somos cristianos. Si eres salvo, eres salvo. Pero estás luchando con un vicio todavía, estás luchando, te pasas enredado en tu casa peleando allá, todavía te pones a ver televisión, cosas que no debes de ver, o por internet, y hay ciertas cosas que son carnales, que se quedan ahí. Que entonces viene la obra del Espíritu después de la salvación, que se llama santificación. Hay una santificación instantánea, pasé de muerte a vida, ¡pum! Pero hay una santificación progresiva que tiene que ver con fruto, con el Espíritu ese que me selló, me ayuda en mi debilidad. Y la palabra dirigida por el Espíritu me revela las cosas que están en mí, que como hijo de Dios no deben de estar en mí ya. Y todos tenemos cosas que cambiar. Yo quisiera decirle a ustedes, después de 49 años de pastor, que ya yo no tengo que orar porque Dios me haga mejor y me transforme, y que ya... que yo me paro aquí y pueden apagar las luces porque el brillo mío va a alumbrar todo esto aquí. Yo tengo que orar por mí también todavía. Señor, quítame esto, cámbiame esto. Hazme mejor persona. Señor, no estoy orando como debo de orar todavía, Señor. Me estoy poniendo medio vaguito. Ayúdame, Señor, y esto y lo otro. Y eso es parte, eso no es... esto no es cuestión de caer de arriba y dividir la iglesia. ¿Cuáles son los espirituales que se sientan allá en el lado derecho? Y los carnales, perdonen hermano, se sientan al lado de acá. Hay iglesias que hacen eso, los ungidos, que miran a todo el que llega así, lo miran de arriba abajo. Pecadores juzgando a pecadores. Que nos juzgue Dios. Y la palabra. Bien, seguimos por ahí. El estudiar la palabra y profundizar, como aquí, que en vez de un estudio bíblico, una escuela bíblica, tenemos un instituto bíblico para todo el mundo, que es como una universidad, donde usted va estudiando y se gradúa y todo, dijo. Eso nos debe de llevar, no nos puede llevar a un elitismo. Elitismo es sentido de superioridad. Somos la mejor iglesia. Somos la iglesia que más sabe de la Biblia. Cuando tú caes en eso, no sabes de la Biblia. Porque has olvidado los principios básicos de lo que es un cristiano. Y entre esos principios está lo que dice Mateo 5, del 1 al 11, que no lo podemos olvidar, enseñando de Jesús a sus discípulos. Mateo 5 del 1 al 11 dice así: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, no la multitud, sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mira lo que Jesús les enseñaba a los que él iba a dejar a cargo de la iglesia. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino de los cielos. El pobre de espíritu es aquel que no es altivo, que es capaz de humillarse, que reconoce su condición, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿verdad? Cuando tú te puedes doblar delante de Dios y pedir, clamar por clemencia, porque estás pasando una situación difícil. Ese llorar, Dios lo escucha. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Está hablando que es mansedumbre. Es lo contrario de altivez y soberbia y orgullo. Bienaventurados los mansos. Ahí no dice los mensos, eso es otra cosa.
los mansos. Bienaventurados los mansos. Y habla como algo que es bueno, que cedo cuando es mejor. El manso prefiere la paz a ganar. ¿Verdad? Eso es un fruto que los pastores debemos de procurar. Porque a nosotros en el camino, muchas personas que amamos se levantan en contra. Otra gente de otras iglesias habla mal de uno, de la iglesia. Ese es el caminar de lo humano en todos los campos, incluyendo el cristianismo. Y la oportunidad de uno amargarse y rumiar. Rumiar, coraje. ¿Sabe lo que es rumiar? Rumiar viene de un tipo de animales herbívoros que se llaman rumiantes. Rumiantes. La vaca es un rumiante. El ganado vacuno. Un rumiante se llama a esos organismos vegetarianos que tienen un estómago extra, que es un almacén. La vaca tiene el estómago que usa para digerir la hierba, pero tiene un lugar donde va poniendo hierba ahí, en otro estómago al lado, que se llama el rumen. Por eso usted ve una vaca que ya es de noche, no está comiendo el pasto, no está en el pasto comiendo, y usted la ve, y no es que masca en chicle, usted la ve. La vaca está sacando la comida que guardó en ese estómago extra, la está llevando a la boca para masticarla y mandarla al estómago de digerir. Eso de guardar algo para sacarlo después es rumiar. Y eso es lo que pasa con el resentimiento. ¿Qué quiere decir resentimiento? Sentimiento repetido que no se va. Que viene cuando alguien me hiere, me lastima, y yo no recurro al pedir perdón, reconocer mi resentimiento como un pecado, no, porque el pecado es aquel que fue el que me dio la bofetada. Yo no le hice nada a él. Ahora ojalá y se muera. Pero tú estás en pecado. Pero si él fue el que me dio, pero tienes un resentimiento. El resentimiento es pecado, aunque tú tengas la razón. Es pecado porque tú tienes que entregar. Tú no puedes, tú no eres el que hace justicia. Dios es el que hace justicia. Y resentimiento es un sentimiento, quiere decir repetido, que vuelve a ocurrir. Es un sentimiento que vuelve y vuelve, que a mí mi papá me daba bofetadas en la cara, y papá y se fue con otra y nos dejó solo, y esto y lo otro, y yo viví solo, todo el mundo con papá menos yo, aquel hombre que era un bandido, y tú te metes y llegas a la iglesia a hacer profesión de fe, y todavía cuando viene a la memoria esa persona que te hizo la vida miserable, te da coraje, te da ira. A veces lo manifiestas en tus relaciones matrimoniales, a veces tratas a tus hijos de una manera incorrecta, porque estás sacando de la porquería que tienes allá adentro. Y una de las maneras de crecer es negarse a vivir odiando a quien sea. Tan serio es esto que el Padre Nuestro no termina y perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Él dice, santificado tu nombre, danos el pan nuestro de cada día, amén. No termina ahí. Porque si vosotros nos perdonáis a los que ofenden, continúa el Padre, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Eso lo dijo Jesús. Así que yo puedo conocer mucha doctrina, pero no toco mis resentimientos, ni mis deseos de venganza. Lo dejo quietecito ahí, vivo con eso. Yo puedo conocer mucha doctrina y venir a los institutos bíblicos, pero lo que tengo es la guerra de Vietnam en casa. ¿Tú sabes que hay gente que expresa el amor peleando? Psicólogo. No, nunca se lo dijeron allá. Pues acá lo vemos. La manera que aprendieron eran que su papá y mamá se querían, pero siempre estaban enredados. Y ellos concluyen que andar peleando y discutiendo todo el día estoy consciente de que tú estás ahí y te quiero, pero me tienes enfogonado todo el tiempo.
Cuando nosotros viajábamos con mucho, esta iglesia, íbamos con Alberto Motesi, que invitaba al grupo musical y a veces me invitaba a mí a participar en las cruzadas. Fuimos a varios países con Alberto Motesi. Yo estuve en Perú, pero ahí no fue el grupo musical. Pero con el grupo musical fuimos a Costa Rica, fuimos a Venezuela, a Cartagena, a Colombia, en Cartagena. Fuimos a Venezuela, a Puerto Ordaz con Alberto Motesi. Fuimos a Turrialba, en Costa Rica, con Alberto Motesi. Y había un matrimonio mayor que se unía al grupo de la música y el pastor que iba, que era yo. Y, ¿verdad? El grupo que íbamos a acompañar a Motesi, pues un matrimonio se unía. Y Ana Luis y yo, a veces nos íbamos, el tiempo libre, nos íbamos a caminar por la ciudad. Y llegó el momento que nos parecía divertido. Porque ellos tenían una manera de relacionarse. Iban caminando así. Y nosotros íbamos con ellos, ¿verdad? O con otro, con un grupo. Y venía él y decía, o ella, oye, mira qué zapatos más lindos. Inevitablemente dice, ay María, qué gusto tú tienes, muchacho. Qué gusto tú tienes. Y venía más adelante, y en este caso el otro dijo, oye, está bonito ese pantalón. Ay María, eso está horrible. Nos dimos cuenta que el deporte preferido de ellos era estar uno en contra del otro todo el tiempo. Pero se amaban. En el ascensor del hotel, yo no sé, ya se fueron, Malvin que estaba por ahí. Malvin se enfermó en Cartagena. Y estuvo enfermo casi toda la semana. Y había un hotel, nos quedamos en un hotel como de 12 pisos o algo así. Y nos quedamos, habíamos gente en el 10, en el 9, en el 11. No me acuerdo los pisos. Pero ese matrimonio llegó al ascensor. Mayores, ya mayores, de más de 65 años yo creo. Y había una fila bien grande. Y ese hombre, sin considerar la edad de su esposa, dice, yo no voy a hacer fila, vámonos por las escaleras. Mire, aquella señora no disfrutó del viaje porque los pies se le pusieron así de... La hizo subir como 10 pisos por la escalera. Pero la amaba. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Entonces nosotros tenemos que ir dejando las deformidades que la vida, lo aprendí de mis papás, lo cogí en el camino, las deformidades que Dios, que el mundo y el maligno y la gente ha producido en nosotros. Cuando nos exponemos a la palabra, aprendemos doctrina, pero tenemos que ser transformados y crecer y de identificar lo que no debe de estar ahí y lidiar con esas cosas que no deben de estar ahí. Tenemos un ejemplo de algunas cosas con las cuales tenemos que bregar para ser más prácticos. Saber sin crecer no tiene sentido. Algunas cosas que tenemos que llevar al altar de los sacrificios para crecer. Cosas que nos pueden estorbar. Primero, malos hábitos. ¿Cuál es la definición de hábito? Algo que usted hace por costumbre. Lo repite porque ya adquirió la costumbre y ya automáticamente lo hace, ¿verdad? Ahí está movimientos del cuerpo que tienen que ver con el sistema nervioso, ¿verdad? Que produce algún movimiento, porque hay algo que tiene que ver con la conducción eléctrica de algo que está mal en el cuerpo. Pero hay cosas que se adquieren, malos hábitos. Yo andaba con un amigo, siempre, estaba en escuela elemental, que siempre estarteaba 2 veces antes de decir una palabra. Vamos para allá. Tengo que... Siempre estarteaba 2 veces. Mi mamá era maestra y siempre estaba, ¿verdad?, velando, sabía lo que tenía. Y yo llego a casa de momento y cuando yo estoy... Mami, tengo que... Dame un jugo. ¿Cómo que tú estás repitiendo la primera sílaba 2 veces? ¿Con qué tú estás caminando?
Tú no hablabas así. Bueno, es que mi amigo. Sí, pero tú no eres él. Me suspende eso de estar estarteando 2 veces. Si no me corrigen, todavía yo estaría aquí. Vamos a empezar el culto. Porque los malos hábitos se pegan. Los malos hábitos tienen que ver con ver porquerías por la televisión. Que usted tiene que bregar con cosas cotidianas. De andar con amigos que le alejan de la comunión con Dios, porque son amigos de mucho tiempo, pero tienen malas costumbres, hablan malo. Tiene usted que romper con amistades si quiere agradar a Dios. Dejar de hacer cosas que por la palabra el Espíritu le muestra que no se supone que estén ahí. Los malos hábitos, los temperamentos. 4 básicos: melancólico, flemático, sanguíneo y colérico. Algunos tenemos una ensalada de todo eso. Hay 2 que son extrovertidos, que son los coléricos y los sanguíneos. Y hay 2 que son introvertidos, que son los melancólicos y los flemáticos. Pero no hay temperamentos malos ni buenos. El temperamento es algo como innato, como es la inteligencia. Esto que voy a explicar no tienen que entenderlo igual, pero yo no predico para que usted esté de acuerdo conmigo necesariamente. La inteligencia es un package que se le da a uno cuando uno nace. Se puede desarrollar el conocimiento, pero eso no necesariamente indica inteligencia. Por ejemplo, nacieron 2 muchachos. Uno nació en una casa con recursos económicos y otro, el papá era agricultor y había que trabajar la tierra desde chiquito, ayudarle a papi, porque de otra manera no había comida en la casa. No pude ir a la escuela, tengo 2º grado. Pero este muchacho que se crió sembrando yuca, le dieron el mismo package cuando nació que al otro que tiene 4 doctorados. Tú no puedes concluir, el que tiene 4 doctorados es más inteligente que el que recoge yuca. No, porque el que recoge yuca nunca tuvo oportunidad de ir a estudiar. Nunca se sabrá. Nunca se sabrá. Porque si lo hubiera tenido la oportunidad, a lo mejor también tendría 4 doctorados. Pero como no lo tuvo, no se puede, ¿verdad? Lo mismo pasa con los temperamentos. Los temperamentos no son malos ni buenos, son diferentes. Y tienen todos cosas malas y cosas buenas. Por ejemplo, los coléricos pueden ser buenos líderes, personas con, ¿verdad? Muchas veces son personas, pero pueden lastimar a la gente por su carácter. Los flemáticos tienen 2 velocidades, lento y parado. Y cuando se casa un flemático con una sanguínea, olvídese, eso es como el aceite y el vinagre. Porque ella anda en high todo el tiempo. Ella lo que tiene es un Lamborghini. Anda en high. Ella es sanguínea. Y el hombre anda con una muleta coja. Y ella quisiera metérsele por dentro. La gente quiere ser como demonio. Se le quiere meter por dentro. Los muchachos, muévete. ¿Y cuál es el apuro? Pregunta el flemático. ¿Verdad? Todos los temperamentos se pueden modificar lo suficiente para que aquello que yo tengo en el temperamento, que no es conforme a la voluntad de Dios, se transforme. El colérico tiene que trabajar con sus explosiones. El melancólico tiene que trabajar con su tristeza, que anda como que, ¿verdad? Como que... Pero grandes poetas, muchos de los grandes poetas de la historia han sido gente melancólica. Yo soy melancólico en parte. Tengo algo de colérico también, pero no se lo digan a nadie. A los melancólicos nos gusta la quietud, ver los días lluviosos. Qué lindo un día que llueve desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche.
qué lindo, ese día es el día más lindo para mí. A otros odian los días de lluvia. Pero a mí me encanta. Tengo una tejacita atrás y esas montañas que no se ven por el manto de lluvia. Esto y que disfruto mucho. Yo disfruto. Me gusta escribir poemas y cuentos, pero poemas. Tengo muchos poemas que nunca he publicado. A veces está por ahí. Le digo cositas lindas a Ana Luisa. No, es verdad. El ser expresivo es bueno para la vida. Usted, algún hermano, le digo, mira, yo te quiero mucho. Un hermano de la iglesia no tiene que, ¿verdad? Eso no está mal. En estos días salimos a comer algo por ahí y le digo, que mucho yo disfruto contigo. Definitivamente tú eres la mujer de mi vida. ¿Sabe qué me dijo ella? Y tú eres el hombre de mi vida. Dos viejos. Ay, santo. Mira, hay que ponerse medio zángano de vez en cuando. ¿Ah? Sí, ¿de quién tú eres, mamita? Tuya, papito. Hay que ponerse medio zángano. Hay que ponerse medio zángano. Sí, ayuda en el matrimonio. Ayuda a ponerse medio. Ahora salen peleando los tres papas y tú no te pones nunca zángano conmigo. Tú no te pones zángano como el pastor. ¿Ah? Yo no quiero provocar problemas matrimoniales aquí. Pero tenemos que caminar hacia la transformación. Temperamento, odios y resentimiento. Voy dándole velocidad al mensaje. Odios y resentimiento. No archive. No busque excusas para odiar o para tener eso. Llévelo al altar del sacrificio y entrégalo, Señor. Es verdad, estoy herido. Te pido perdón. Esto es un pecado. Aunque el otro me haya hecho lo que me haya hecho, este odio es un pecado. Aquí está el resentimiento. Perdóname, Señor. Yo no quiero que esto no debe estar cohabitando con el Espíritu Santo aquí adentro. Amor a las cosas de este mundo. Estoy haciendo ahora, voy a las millas. Amor a las cosas de este mundo. Se nos quedan cosas. A veces que tienen que ver con la música vulgar. A veces que tienen que ver con vicios. A veces que tienen que ver con lo que vemos. A veces que tienen que ver con amistades que tenemos. Cosas, no vamos a hacer. Falta de empatía con los que sufren, indiferencia al dolor de los demás. Eso es un problema como miembro del cuerpo de Cristo. Tenemos que pedir, Señor, dame compasión por aquellos que sufren. Que yo sea de los que extienden una mano al que necesita, ¿verdad? Y relaciones familiares. Pero tenemos que trabajar a veces con eso. Las personas que son nuestros seres queridos más cercanos, son los que viven con nosotros. Ese no es mi enemigo. Pero a veces se vive como enemigo. Okay. Hay que cambiar. Yo voy a terminar hablándole a todos en general, especialmente que usted reconozca lo que reconocí yo, que me di una vida de bohemia que duró muchos años, y yo me convertí después de los 30, de los 34, 35. Y desde jovencito, yo me crié en un barrio donde te matriculaban los veteranos de la guerra de Corea, te matriculaban en la bebida desde muchacho. Tómate esta cervecita. Y como era de machito, tomar cerveza y fumar y todas esas cosas, en esa cultura de barrio, era cosa de que era como se esperaba que tú lo hicieras, pues caíamos todos en la trampa de comenzar jovencitito a la bebida. Y yo fui un buen discípulo. Somos discípulos buenos para lo malo. Y caí en el alcoholismo. Esa mujer sufrió mucho esperando con sus hijos que su marido llegara a las 5 de la mañana, a las 4. Y yo por la calle. Yo necesitaba una transformación. Yo estaría muerto, todos mis amigos que eran de aquella bohemia, todos están muertos, también es por la edad.
pero muchos murieron jóvenes. Yo estuviera muerto ya, porque aquel hígado no hubiera aguantado la bohemia de tantos años. Y Dios vino a interrumpir el camino, ¿verdad? Si tú estás aquí y tú humildemente reconoces que tú necesitas una intervención en tu vida, lo primero que yo te digo es que para estar con Cristo y con Dios hay un solo camino. Y la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, Jesús. La religión no te puede salvar, ni esta ni ninguna. Tus buenas obras tampoco, solamente Cristo salva. Pero hay que pasar por un proceso de humillación, de humildad, de mansedumbre. Tú tienes que reconocer que eres pecador y tienes que reconocer que necesitas perdón. Y Él viene a transformar tu vida para bien. Yo voy a preguntar, ¿hay alguien aquí que hoy toma la decisión de comenzar una vida nueva, ya no solo, sino acompañado de Cristo, del Espíritu Santo, y le entrega su vida y sus pecados a Jesús públicamente, levantando su mano allí donde está? Es la decisión más importante que usted puede tomar en su vida, más que casarse, más que criar hijos, más que trabajar, más que tener una casa, una carrera académica. Más importante que todo es salvar el alma, porque todo lo demás se queda aquí. Pero la muerte nos lleva a una eternidad, o en la gloria o en el infierno. Y la diferencia está en Cristo. Termino preguntando, ¿hay alguien que toma la decisión? Pastor, yo reconozco que yo necesito a Jesús en mi vida y hoy quiero entregarle mi corazón y mis pecados a Jesús. ¿Hay alguien que levanta su mano en este momento? Alguien, es la decisión más importante que tú tomarás en tu vida, repito. Termino preguntando, ¿hay alguien que hoy le entrega su vida a Jesús levantando su mano públicamente? ¿Alguien? Padre, te damos gracias por la palabra. Señor, llévanos con paz. Y que la palabra no retorne vacía. Que los que ya somos cristianos nos retratemos en esa palabra, que es vida y que es para bien nuestro el obedecerla. Y que si hay algo que el Espíritu nos muestra que no está bien, que seamos lo suficiente humildes para entregártelo a ti, Señor, y pedir perdón y cambiar. Llévanos de tu mano, ayúdanos en nuestra debilidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.